Muy buenos días, bendiciones del Señor. Qué alegría empezar este nuevo día. Al comienzo de este nuevo día, estar en la presencia del Señor. Estar aquí reunidos en torno a Él para escucharlo a Él, para aprender mucho más de Él. Somos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, donde todo comienza desde la ciudad de Bucaramanga. Bienvenidos todos los amigos, los oyentes, todos los hermanos de la fe. Qué agradable y qué hermoso es estar hablando del Señor en todo momento. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Pues bueno, empecemos este tiempo que Él nos ha dado, alabándolo y adorándolo como a Él le gusta y como nosotros, tus hijos, debemos hacerlo. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Cantémosle eso. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Así es, Señor. Amado Dios, amado Señor, así es. Ese amor que tú tienes por nosotros, Señor, es un amor grande, es un amor dulce, es más dulce que la miel. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias. Que hoy todos podamos decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. En los íntegros es hermosa la alabanza. Que hoy todo le podamos al Señor, le podamos decir a nuestro Dios, Señor, no permitas que sigamos pecando y que no nos demos cuenta. Señor, eres bueno, eres un Dios perdonador y eres un Dios grande en misericordia para con todos los que te invocamos. Que hoy todos podamos decirle, Señor, gracias porque tú reservas tu amistad para aquellos que te temen reverentemente. Hoy, Señor, queremos decirte, Señor, que no nos vamos a angustiar, que hoy, Señor, como tú nos dices, Señor, que no nos inquietemos por nada, que más bien en toda ocasión, en oración y ruego, pongamos en tus manos, Señor, todas las angustias, todos los problemas. Y así es, amado Dios, en esta mañana, Señor, hoy queremos poner en tus manos todo lo que nos está angustiando, Señor. Todos esos quebrantos, Señor, que se han presentado de salud emocional, de salud espiritual, Señor. Todo quebranto en nuestra salud física, te los ponemos aquí, Señor, en tus manos. Toda situación con nuestra familia, toda situación con nuestro esposo,
ese esposo, Señor, que está renuente, que está rebelde, que no quiere nada contigo, ese esposo o esa esposa que se ha dejado enfriar, que se ha dejado desanimar. Hoy, Señor, acá venimos a ponerlo en tus manos. Esa esposa que no quiere venir a conocer tu palabra, esa esposa que está soberbia, esa esposa que está mal geniada, esa esposa que solamente da cantaleta. Hoy, Señor, la venimos a poner aquí, Señor, a tus pies. Por ese hijo, por esa hija que está en desobediencia, que está en rebeldía, por ese hijo, esa hija, Señor, que están siendo groseros con sus papás, con su papá, con su mamá. Ese hijo, esa hija que no está siendo obediente, que no quiere conocer nada de ti, que te echa la culpa a ti de todas las cosas que han vivido, que ha pasado en su vida. Toca el corazón de estos hijos, de estas hijas, amado Dios, y vuélvelos a ti. Por este hijo, por esta hija que un día estuvo, por este esposo, esta esposa que un día estuvo en tus caminos, pero que hoy está afuera, que hoy está en otro camino, en camino de muerte. Regrésalo a ti, amado Dios, amado Señor, nuestro gran pastor, por todos esos conflictos, Señor, de pareja, de esposo, de esposa, por esa falta de comunicación, por ese esposo o esa esposa que no quiere entrar en diálogo, que está mal geniado, que está mal geniada en todo momento, por ese esposo o esa esposa que no ha sido responsable con su matrimonio, con sus hijos, por esos problemas, esas situaciones de trabajo, Señor, porque hemos buscado, no hemos encontrado trabajo, porque con esta cuarentena, esta pandemia, nos hemos quedado sin trabajo y no hemos podido conseguir ese trabajo. Señor, venimos a ti, al Señor que abre puertas, al Señor en el cual encontramos más, mucho más de lo que pedimos, por esa idea de negocio, por ese negocio que comenzamos pero que no vemos, que no se ven los resultados, que no vemos que se levante, que surja. Señor, solo en ti podemos encontrar esas ideas inteligentes, creativas, para sacar este negocio, para levantar este negocio. Gracias, Señor, te damos porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque nos recibes con los brazos abiertos. Recibes, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, esta depresión que ha estado afectando nuestra vida, esta tristeza de alma que no se me ha quitado, que no se ha ido de mi vida, que cada día me consume más. Solo en ti, amado Dios, solo tú ya nos has hecho libres. Este dolor que siento porque tengo falta con algún hermano, con alguna hermana de sangre, con algún hermano, con alguna hermana de la fe. Solo en ti, en el poder de tu Espíritu, Señor, encontramos ese poder para venir a este hermano, a esta hermana y pedirle perdón y ponernos a cuenta contigo. Gracias, amado Dios, porque tú tienes oídos siempre para todos nosotros. Gracias porque tú dices que tus ojos están sobre los justos y tus oídos atentos a su clamor. Y asimismo, Señor, elevamos todas estas situaciones, todos estos problemas, todas estas situaciones
en oración y ruego y te damos gracias. Y sabemos que así vendrá sobre todos nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que cuidará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Gracias, amado Dios, porque los justos claman y tú estás atento a todas sus angustias y a su clamor. Gracias porque tú dices que por muchos males pasaremos, pero que de todos ellos tú nos librarás. Gracias, amado Señor, porque en ti encontramos paz, porque en ti encontramos fortaleza, porque en ti encontramos seguridad. Por eso en esta mañana pedimos a ti, Espíritu Santo, que te lleves todas esas cenizas de nuestro pasado y que traigas sobre nosotros sanidad emocional, sanidad espiritual, para que haya también sanidad en nuestros cuerpos. Gracias te damos, Señor. Queremos ser como ese monte Sión, inconmovibles, y queremos permanecer en ti por siempre y para siempre. Ayúdanos a ser esos hijos tuyos que oran, que velan en todo momento, así como tú nos lo mandas, Señor, para que podamos estar de pie para cuando el Hijo de Dios venga y para que mientras Él viene podamos escapar de todas esas cosas que han de venir. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias porque solo en ti, Señor, encontramos refugio, encontramos esperanza, encontramos consuelo. ¿A dónde más iremos si no es a ti, Señor amado? Queremos darte gracias en esta mañana porque tenemos vida y esta vida, Señor, para adorarte, para alabarte, para honrarte, para bendecirte. Gracias porque hoy, Señor, hoy podemos, Señor, hoy nos hemos podido levantar, hoy estamos sanos desde la cabeza hasta nuestros pies, gracias a esa sangre que se derramó en la cruz, esa sangre preciosa, Señor. Pero asimismo tú nos dices, Señor, que todos aquellos, Señor, que te sirvamos, que todos aquellos que te adoremos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, que tú bendecirás nuestra vida, que tú bendecirás nuestra casa, nuestra familia, que tú bendecirás el pan, Señor, diario, y que también será medicina en nuestros cuerpos. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay de todo y hay para todo, Señor. Solamente necesitamos ir a la fuente, ir a ti, Señor, a buscar en ti, a creerte a ti. Gracias, amado Dios. Te damos gracias por nuestra iglesia, Aposento Alto Gemir. Gracias, Señor, por ese lugar, por ese templo, Señor, que tú has ordenado plantar, donde tú ya has ordenado abrir las puertas, Señor. Gracias, porque allí verdaderamente te encontramos a ti, Señor, porque allí verdaderamente somos alimentados con tu palabra, porque allí nuestras almas se nutren, Señor. Gracias, porque allí el centro eres tú. Y gracias por nuestros amados pastores, el pastor Wilson y la pastora Amparo. Sigue bendiciendo sus vidas. Sígueles renovando, Señor, cada día ese amor por nosotros, por las almas. Que no se cansen, aunque tienen muchas cosas, Señor, que en lo natural justificaría que se cansaran. Pero dales fuerzas sobrenaturales, Señor. Renueva, Señor, dales esa unción fresca para que todos los días, Señor, el amor por las almas sea más grande, Señor. Y que pase lo que pase, que vean lo que vean, que no se disminuyan, que no se desanimen, Señor. Ayúdanos a amarlos, a respetarlos por el trabajo que ellos hacen de extender el reino, de cuidar tus ovejas. Gracias te damos, Señor. La gloria, la honra y la alabanza serán siempre para ti, amado Dios, amado Señor. Y en este momento
Pido que inundes mi vida, toda mi alma, mi ser, mi espíritu, que sea llena completamente de ti, toda sea llena de ti, nada de mí. Que seas tú colocando en mi corazón, en mi mente, en mi boca, tu palabra, tu enseñanza, Señor, para que esa enseñanza llegue directo al corazón de tus hijos, de los amigos, de los oyentes que están ya conectados y los que irán a escucharla luego, Señor. Gracias te damos, amado Señor, amados Dios y Salvador nuestro. La gloria y la honra, Señor, sean por siempre para ti. Gracias, Dios amado. Bueno, vámonos a Juan 2, 13, 17. Nos dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hoy el Señor ha querido centrar esta enseñanza en el templo físico, en el lugar, en la casa del Padre. Este templo constaba de 3 patios. Un patio era solamente para los sacerdotes, otro patio era para las mujeres y para los hombres, pero en medio de este patio había un patio que era el patio de los gentiles, es decir, los gentiles son los que no son judíos. En este patio era donde se vendían los animales, las palomas, todo lo que se llevaba para hacerle sacrificio a Dios, y era donde se cambiaban las monedas. ¿En qué consistía esta fiesta de la Pascua? Consistía en que todos los judíos venían a Jerusalén cada año y debían traer o debían comprar un animal que fuera libre de imperfecciones para realizar un sacrificio para el perdón de sus pecados y además para pagar un impuesto en el templo. Los visitantes no siempre manejaban la moneda del templo. La moneda del templo era una moneda especial. Por eso los cambistas se ubicaban en este patio de los gentiles, para ellos poder cambiar las monedas a los viajeros que llegaban por las monedas del templo. Igualmente, en este patio se hacían los que vendían estos animales que se consideraban óptimos, eran considerados los más óptimos para el sacrificio que se tenía que hacer a Dios. Y estos se ubicaban en este patio de los gentiles. Pero estos animales que se vendían ahí en el templo eran los únicos prácticamente que eran aprobados por los sacerdotes del templo para poder hacer el sacrificio. Y además de esto, pues estos sacerdotes se beneficiaban porque ellos obtenían una ganancia por cada animal que vendían, los que vendían ahí en el templo. Es decir, que todos los visitantes, aquellos que traían animales, que los traían desde lejos, muchos no los traían porque era demasiado lejos para traerlos. Por eso ellos preferían comprarlos ahí en el templo, pero encontraban que les vendían esos animales a un precio exorbitante, porque tenían que sacarle ganancia a estos sacerdotes que eran los que aprobaban los animales que eran perfectos para hacer el sacrificio. Los que no tenían mucho dinero, a ellos les permitían que hicieran sacrificio con una paloma, pero al igual, las palomas que les vendían ahí en el templo también se las vendían a un precio totalmente injusto.
Igualmente con el cambio de las monedas. Ellos también, los sacerdotes, recibían una ganancia por el cambio de estas monedas y por eso era que ellos cobraban mucho por el cambio de estas monedas. Cuando Jesús llegó y entró al templo y se ubicó en el patio de los gentiles y vio ese alboroto, ese desorden, un caos total, una bulla terrible, él se indignó muchísimo y él sintió celo por la casa del Padre, así como nos dice acá en esta escritura, como lo mismo en el Salmo 69:9, que Jesús sintió celo por su casa. Él se enfadó mucho al ver que la casa del Padre estaba en ese total desorden. Y fue cuando él armó un látigo con cuerdas y empezó a sacar a los animales, a los bueyes, a las ovejas, a las palomas. Y detrás salieron los mercaderes con estos animales. Y él volcó las mesas donde estaban haciendo el cambio de estas monedas. Los sacó a todos él solo, dice la escritura. Este látigo que él hizo era para sacar a los animales. Él no le estaba dando con ese látigo a los hombres, era a los animales. Esto nos ilustra y nos recuerda que nuestros enemigos no son de carne y sangre. Nuestros enemigos son espirituales, son espíritus y demonios de las tinieblas que no vemos, pero que son enemigos que si les permitimos nos van a hacer mucho daño. Entonces la pregunta es, ¿por qué se enojó Jesús? Jesús se enojó primero porque él encontró la casa del Padre en un total desorden, en un caos total. Había una bulla tremenda, en un espectáculo total. Y además, él también encontró que allí estaban realizando actos deshonestos, actos que deshonraban al Padre y precisamente en la casa del Padre, que es donde debemos honrar al Padre. Por eso fue que él les dijo a estas personas, a estos mercaderes, a estos cambistas de moneda, que habían hecho de la casa del Padre una cueva de ladrones, como dice Mateo 21:13. Jesús también se enojó porque encontró el pueblo y encontró el templo que se había convertido en una higuera estéril, porque en el templo no estaba Él, porque Jesús no era el centro del templo, porque los sacerdotes habían llevado al pueblo solamente a cumplir estrictamente con la ley, y a ellos se les había olvidado que enseñarles a comprender las escrituras. Lo único que estos sacerdotes se habían encargado de hacer era de cargar a estos feligreses, a estos pobladores, y de atemorizarlos si ellos no llegaban a cumplir con la ley. Es decir, el templo de Dios, la casa de Dios no estaba cumpliendo con el propósito que debe tener una casa del Señor, que es como el mismo Señor lo dijo, la casa de mi Padre debe ser casa de oración. Una casa donde se alabe al Señor, donde se adore, una casa donde se pueda meditar en la palabra, donde se pueda enseñar la palabra del Señor, que es lo más importante. La casa del Padre debe ser una casa donde llegamos a descansar, a entregarle todas nuestras cargas al Señor. Pero esto no estaba pasando en ese templo. En medio de un desorden y de un caos total, ¿quién puede ir a recogerse en oración? Es imposible. Por eso en la casa del Señor debe haber respeto y reverencia para Dios, para nuestro Padre. Por eso es que a veces en los templos, en las iglesias, los que somos sugieres,
tenemos que muchas veces decirles a los hermanos, por favor, no hablen en el celular cuando estén en la casa del Señor, o cuando se esté dando la palabra, la enseñanza, por favor, no hablen porque incomodan, interrumpen a los demás hermanos, los distraen. Por eso es que se debe tener orden, se debe tener respeto, reverencia por la casa del Señor. Igualmente, ¿qué vio Jesús cuando estaban en estos mercaderes? Que ellos estaban utilizando para hacer comercio en la casa de Dios y con las cosas de Dios. Igualmente, él vio que estaban utilizando ese lugar sagrado con el fin de solamente hacer negocios, de sacar ganancias y de enriquecerse ellos en lo personal. Jesús vio que ellos no tenían ese respeto, no tenían honra en la casa del Señor, y por eso el Señor se indignó. Así como nosotros debemos indignarnos también, nosotros los que seguimos a Jesucristo, así como cuando nosotros vemos por la televisión esas grandes iglesias, y no solamente por la televisión, aquí mismo en iglesias locales, donde algunas personas, actuando como líderes religiosos, están usando la iglesia solamente para obtener ganancias personales. Es decir, están utilizando a las personas para que pacten, para que entreguen ese dinero para comprar el favor de Dios. Y esto es un vil engaño. Todos debemos saberlo y todos debemos conocerlo. Y esto ofende a Dios grandemente. Y mira lo que Dios nos dice para lo que pasará con todas estas personas que hacen esto. En 2 de Pedro 2:3 el Señor dice, lo que en realidad quieren los falsos maestros, ellos los llaman los falsos maestros, es quitarles el dinero y explotarlos con engaño. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. El Señor aborrece a estas personas que hacen estas cosas con la casa del Señor. Evidentemente vemos que la búsqueda de ganancias a través de la religión no es nueva. Aquí lo estamos viendo. Y asimismo, como en esta misma lectura, en 2 de Pedro 2:1 nos dice, en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, ya lo estaban profetizando, sin que ustedes se den cuenta. La verdad uno no entiende muchas veces cómo logran manipular, porque eso es manipular la palabra del Señor, para todo enfocarlo en predicaciones de prosperidad, para engañar a las personas sin que nosotros nos demos cuenta, como dice aquí la palabra. Y dice, y ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Por eso debemos alertarnos, por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos pedirle a Dios que sea Dios el que nos lleve si aún no tienen una iglesia donde congregarse, o que sea Dios revelando si la iglesia donde estamos congregándonos es una iglesia donde el centro es el Señor. Este engaño también, o este mal también se ha visto en los salmistas, estos salmistas famosos. Hay algunos salmistas que son, además de salmistas, son pastores, y donde lo único que han hecho es comerciar con la música, y han llegado a hacer exigencias casi que imposibles en las iglesias donde los han querido invitar, porque les exigen comprar un número indeterminado de CDs, e incluso hasta les exigen que tienen que ir a llevarlos, alojarlos en un hotel, bueno, de yo no sé cuántas estrellas.
Pues bueno, Dios es un Dios celoso y Él ama su casa. Y nosotros también debemos amar, debemos respetar, debemos honrar lo que Dios honra y es la casa del Señor. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, en ninguna parte hay versículos donde nos inciten, donde nos motive o nos diga que nosotros debemos pactar con Dios para buscar su favor. En ninguna. Lo que sí está en la palabra del Señor, en Malaquías 3:10, Él sí nos dice, traigan todos los diezmos al alfolí del templo y así habrá alimento en mi casa. Este alimento es el alimento de la palabra. Esa es la manera como el Señor nos dice. Eso sí nos lo dice Dios y eso sí nos lo ordena el Señor. Que la manera de que haya alimento en la casa, para que así hayan ministros, hayan pastores, hayan maestros que nos enseñen de la palabra, que alimenten nuestro espíritu, nuestra alma, pero con la palabra, que haya en estas iglesias quien nutra nuestra alma con la palabra del Señor. Eso sí es de parte del Señor. Eso sí es bíblico, eso sí está en las Escrituras. Porque una iglesia donde se dirige, una iglesia donde no se sale ni a derecha ni a izquierda de la palabra, se rige solamente por la palabra de Dios, ahí sí podemos decir que es una verdadera iglesia. Es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica, porque el único libro por el cual se guía es la palabra. Y todos sabemos que el único libro que tiene poder, el único libro que tiene enseñanza, que nos salva, que nos liberta, que nos libera, es la Biblia, que es la palabra del Señor. La verdad nos hará libres y la verdad es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la palabra. Por eso, estos sacerdotes que nos cuenta la Escritura, ellos no estaban alimentando el alma de este pueblo. Ellos lo único por lo cual se estaban preocupando y en lo único que se habían enfocado era por obtener las ganancias personales. Es por eso que la religión, cuando se rigen solamente por tradiciones, por enseñanzas de hombres, la religión, en vez de acercar las personas a Dios, lo único que hace es alejarlas, porque la religión carga a las personas. La religión no encuentra en ninguna parte dónde está ese Dios que ellos están buscando, a gritos que los salve, que los libere. El Señor dijo que la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Pues así debe ser. La casa del Padre, nuestra casa, la casa del Señor, debe ser una casa donde nosotros podamos llegar libremente a poder hablar con el Señor. Debe ser una casa, debe ser un lugar donde nosotros podamos tener una experiencia directa, viva, con ese Dios vivo. La casa del Señor debe ser un lugar donde se exalta, donde se adora, donde se honra al Señor, donde se respeta al Señor. La casa del Padre debe ser una casa con las puertas abiertas para los gentiles, para los extranjeros, para los eunucos. Esa es la casa del Padre, es decir, debe ser una casa abierta para el que llega con el corazón con heridas, aquel que ha sido rechazado, aquel que llega porque se encuentra solo, aquel que llega porque hay heridas en su corazón. Esa debe ser la casa del Padre. Recordemos, hermanos, que en la casa del Padre debe haber abundancia de todo, de palabra, primeramente. Hay consuelo. La casa del Padre es la clínica del alma, y así es. Allí es donde todos aquellos que han estado cautivos por miedos, por temores, allá es donde llegamos nosotros
a ser libres de de todos estos enemigos que nos cautivan, que nos esclavizan, que nos atan. Esa es una verdadera casa del Padre. Nosotros, hermanos de Aposento Alto, démosle gracias a Dios, porque la casa donde nosotros estamos yendo es una verdadera casa del Padre. Allí el más importante, allá no son los pastores los importantes, allá el más importante, el centro, es el Señor Jesucristo. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Así de que démosle gracias a Dios. Valoremos esta casa donde el Señor nos ha llevado, así como todos los demás oyentes, los demás hermanos. Si la casa donde están asistiendo tiene todas estas características, valoren su casa. Aprecien esa casa donde el Señor los ha llevado. Y los que aún no la tienen, los que aún no están yendo a ninguna iglesia, los invitamos. Vengan, la iglesia Aposento Alto Gemir, iglesia cristiana, bibliocéntrica y cristocéntrica. En esa casa donde nos hemos sentido reargüidos, donde nos hemos sentido exhortados, donde nos sintamos regañados, esa es una verdadera casa del Señor, porque la palabra es la que hace todo eso. De lo contrario, donde solamente nos motivan y nos ofrecen muchas cosas sin pedirnos nada a cambio, eso es mentiras. O sea, donde le enseñan que el Señor da mucho, 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 pero que el Señor no pide, no es una verdadera casa del Señor. Bueno, oremos para que esta enseñanza se haga realidad en nuestras vidas, para que esta enseñanza toque muchas almas hoy y para que podamos apreciar y valorar la casa del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por invitarnos a tu casa. Gracias por abrirnos la mesa para poder entrar a ella. Señor, yo bendigo hoy la persona y bendigo el día que esa persona me invitó a tu casa, a la casa del Padre. Gracias, Señor, porque allí estás tú con los brazos abiertos, Señor, esperándonos a todos los que hemos llegado allí cargados, Señor, a todos los que hemos llegado allí, Señor, con el corazón herido, todos los que hemos llegado, Señor, con frustración, con amargura, con tristeza, a todos los que hemos sido rechazados, a todos los que nos hemos sentido solos, Señor, gracias, porque allí, Señor, hemos encontrado tu esperanza, tu amor, tu consuelo, tu paz. Gracias, amado Señor. Perdónanos porque nuestro corazón, Señor, aún sigue manchado, Señor. Perdónanos porque nuestras vestiduras, Señor, están sucias. Perdónanos, Señor, porque muchas veces aún conociendo ya, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el que perdona, Señor, aún hemos sido necios, aún hemos sido desobedientes. Ayúdanos, Señor, hoy a valorar tu casa. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Gracias porque tú eres ese buen samaritano. Tú eres ese samaritano que nos recogió en el camino, que sanó nuestras heridas, vendó nuestras heridas, pagó para que nos cuidaran, Señor. Gracias porque tú eres ese samaritano, Señor, que nos extendió tu mano y nos salvó, Señor, de todas esas aguas turbulentas en que andábamos en este mundo. Gracias por nuestra casa, por nuestra iglesia, Aposento Alto Gemir. Gracias por nuestros pastores. Gracias por todos los hermanos que ya estamos yendo. Gracias por todos los que tú vas a llevar, Señor, por todas estas almas que tú estás cautivando. La gloria, la honra y la alabanza, Señor, te la damos a ti, nuestro amado Dios, nuestro amado pastor, nuestro amado samaritano. Te adoramos y te exaltamos y te bendecimos hoy y siempre. Amén y amén. Discúlpenme, hermanos, me pasé del tiempo. Les recuerdo hoy, esta noche es presencial la reunión en nuestra iglesia, apasionados por Jesucristo. No se nos olvide. Bendiciones y muy buen día.